está presidiendo, que se ponga en consideración lo que 15 senadores hemos radicado desde el mes de noviembre, una citación a una moción de censura al ministro de Defensa para que nos rinda cuentas y si le quedó grande la seguridad de Colombia, entonces sea removido de su cargo. Lo que ocurrió en el Senado no fue un simple debate, fue un golpe de realidad que dejó sin palabra a los senadores petristas. J.P. Hernández, en uno de sus discursos más fulminantes del año, desmontó línea por línea la narrativa oficial del gobierno de Gustavo Petro, señalando responsabilidades, cifras ocultas y decisiones que, según él, dejaron a Colombia sin Juegos Panamericanos, sin crecimiento económico y sin rumbo en seguridad. No hubo gritos, no hubo insultos, hubo datos, hubo memoria reciente y hubo un silencio incómodo en la bancada de gobierno que no pasó desapercibido. La tensión fue tan evidente que la sala quedó dividida entre quienes aún intentan justificar lo injustificable y quienes ya no pueden negar el deterioro institucional que el país enfrenta. Yo recuerdo escuchar de la boca del mismo presidente Gustavo Petro que aquí se habían perdido los panamericanos por la ignorancia de su mismo gobierno. Lo dijo en una rueda de prensa. Sí, manifestaba que el gobierno anterior, el gobierno Duque, había hecho un acuerdo de aplazamiento en los pagos. Y estaba escuchándolo, senador, su intervención llama mucho la atención porque claramente pues podemos encontrar ahí un tema político que le podría estar haciendo mucho daño a la nación. Pero senador, yo le digo algo, aquí basta de estar sacando el retrovisor y ahorita no recuerdo quién lo mencionó anteriormente, cuando un gobierno asume la presidencia y el gobierno de un país, asume también lo que se venga con él, sea bueno o malo. Había un aplazamiento en los pagos acordado entre el gobierno de Colombia en ese momento, Iván Duque, y los Panama Sport. El primer pago tenía que hacerse en el año 2023 y el segundo pago en el año 2024. El presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó que tenía la plata, que tenía los recursos y no lo hizo. Y no pagaron y salió a decir, por ignorancia no lo hicimos. Y lo tengo ahí, acabo de escucharlo incluso para confirmar. Lo que me da tristeza es que cuando yo empiezo a mirar las cifras que han sido reveladas hace unas semanas por el mismo DANE, donde vemos el crecimiento económico que ha caído, un PIB que pasa del 7.3 al 0.6, y cuando empezamos a ver cómo va en retroceso la producción nacional, las ventas de vivienda, las ventas del comercio minorista, las exportaciones, la inversión extranjera, el mismo gobierno ha reconocido a través de unos funcionarios, los escuchaba hace poco en una reconocida emisora, que hay incertidumbre en la inversión extranjera. Cuando yo veo todo esto, yo digo, ¿cómo se deja perder una oportunidad de oro tan impresionante? Y me dice, yo le pedí al presidente que me dejara de último porque voy a hacer una solicitud bastante importante a continuación. Y el precio de quedar de último es que le quiten a uno lo que quiere informar. Y usted pega en un punto bastante importante, y es que mientras yo escuchaba al senador Amin, al senador Luna, al senador Cepeda hablar de lo que perdió Colombia, también escuchaba a mis alrededores como algunos, voy a tratar de no hacer alusiones para que no pidan réplica, decían que mentira, mentira, ¿de dónde sacan que nosotros tuvimos todas esas pérdidas? Son simples proyecciones. Pues me dicen, la tarea que usted hizo yo también la había hecho y me había puesto a investigar. La reconocida firma Ipsos y el informe de Deloitte sacaron que el Producto Interno Bruto de Chile creció 0.3%, así como lo acaba de mencionar el senador, con una inyección de más de 900 millones de dólares. 6.448 empleos anualizados. Y es triste cuando uno escucha
lo que estábamos conversando ahorita con mi compañero, que 70.000 turistas pudieron llegar solamente a Barranquilla. Solo a Barranquilla. 32 billones que hubiese podido entrar solamente en hotelería. Cuando ya colapsara la hotelería de Barranquilla, entonces venía el beneficio para Cartagena, para Santa Marta, y hablemos del beneficio internacional para Colombia. Mientras se daba este debate, también escuchaba a una de mis compañeras de partido manifestar que es ridículo el que hicimos, porque internacionalmente se recibieron las banderas de los panamericanos y empezó este país a brillar como la posible sede de estos importantes juegos, pero también internacionalmente quedamos como mala paga. Y eso empieza a generar incertidumbre. Y ahí empiezan las calificadoras a mirar, porque hay una percepción económica que esas calificadoras tienen sobre los países. Y aquí pareciera que entonces Colombia no tuviese los fondos cuando sí tenemos el presupuesto para llevar a cabo, de hecho lo mencionaba Mil, así como los centroamericanos, eventos como estos en el país. Todo está dicho, ya se perdieron los panamericanos, el gobierno aceptó su responsabilidad. Yo no acepto, la verdad, lo que salen a decir algunos congresistas de que aquí había un entramado, de que el contrato estaba amañado. No, aquí hubo una pérdida y hay que reconocerlo. Y el gobierno ya lo reconoció, el presidente Gustavo Petro lo reconoció. Incluso su ministra se fue. Si ella no hubiese renunciado, yo sé que este Senado la hubiese removido de su cargo. Falta responsabilidad, sobre todo en un momento en que la economía del país está decreciendo. Y dejando a un lado eso, yo quiero informarle al país lo siguiente. Esta moción de censura se radicó el 11 de enero del año 2024. Nosotros como senadores tenemos el poder y la facultad de citar a un ministro aquí a una moción de censura, y no solo eso, no solo citarlo, sino a través de una moción de censura revocarlo, si no está haciendo bien su trabajo y si los congresistas así lo creen. Se radicó esta moción de censura el 11 de enero, pero 15 senadores habíamos radicado el día 28 de noviembre del año 2023 una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Hoy, el presidente del Senado, Iván Navi, ha reconocido que sí fue un error llevar a cabo una moción de censura como estas, primero antes de la que se había radicado al ministro de Defensa. Solo si miramos las fechas de erradicaciones, hay un orden que se debió llevar a cabo. Yo les digo algo, colombianos y senadores que están aquí presentes. Estamos viviendo un momento crítico en materia de seguridad. Según Indepaz, en lo que va el gobierno Petro, tenemos 139 masacres con cerca de 500 víctimas. Más de 185 líderes asesinados y decenas de integrantes de la fuerza pública han caído. Hay unos exintegrantes de una guerrilla que manifiestan que la JEP ya no les sirve. Y el ELN, mientras sale de un sexto ciclo de diálogo, decreta paro armado en el Chocó y publica una carta en el día de ayer donde dice que los diálogos entran en una etapa de congelamiento. Un clan del Golfo que nos acaba de matar hace unos días, estando aquí en plenaria nosotros, nos estaban asesinando 5 militares y 8 más heridos. Nos acostamos anoche, senadores, que yo sé que a todos les pasó lo mismo, nos acostamos anoche viendo cómo 2 delincuentes fueron asesinados, que estaban robando en un restaurante, y nos levantamos con la noticia de que un empresario ha sido víctima de un sicariato. La inseguridad está impresionante, y eso parece fantasioso, pero es real. Ni siquiera los congresistas se salvan, porque hay un compañero de esta plenaria que fue víctima de la inseguridad en el mes de diciembre cuando se le metieron a su vivienda y lo robaron. Un senador, compañero de ustedes. No se puede estar en paz en la calle. Ya las personas no pueden estar en paz en un restaurante porque no saben si el postre sea una balacera, que van a entrar a robarlos.
Entonces, presidente, yo le pido, ya no se puede porque no hay quórum decisorio, pero tal como lo acordamos con el presidente Name o con usted, si llega a estar en ese momento, o con la senadora María José si está presidiendo, que se ponga en consideración lo que 15 senadores hemos radicado desde el mes de noviembre, una citación a una moción de censura al ministro de Defensa para que nos rinda cuentas y si le quedó grande la seguridad de Colombia, entonces sea removido de su cargo. Muchas gracias. Mira, ayer yo estaba recordando cuando vi esa carta una foto de Andrés Pastrana sentado en la mesa del Caguán solo, cuando no le llegaron los del otro lado, que siempre han acostumbrado a hacer lo mismo, a manipular con unos falsos diálogos de paz y luego continúan en sus andanzas. Yo veo un ELN que se está burlando no solamente de Colombia sino también del gobierno. Petro les está dando pues una oportunidad mediante estos diálogos que considero yo no debería dárseles. Yo no estoy de acuerdo con los diálogos de falsa paz. Yo creo que al bandido hay que combatirlo, hay que enfrentarlo, hay que derrotarlo. Por eso incluso celebré el abatimiento ayer de esos dos delincuentes que estaban atracando un restaurante. Entonces, esa carta que ellos publican de manera extorsiva al gobierno, lo único que muestra es las verdaderas intenciones que tienen, utilizar unos falsos diálogos de paz para seguirse fortaleciendo en diferentes maneras. En la calle, senador JP, hay quienes dicen que debe acabarse el proceso. Yo soy uno de los que digo que ese proceso debe acabarse y que este gobierno debe ponerse el cinturón, apretárselo y enfrentarlo sin miedo, no solamente al ELN, a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo, que nos acaban de asesinar 5 militares y 8 más quedaron heridos. Mire que ahora sale las FARC a decir que la JEP, que ellos mismos pidieron que se creara, pidieron una justicia especial para ellos, ya no les sirve. Entonces, finalmente, ¿cómo terminan estos diálogos de paz con todos estos grupos terroristas y guerrilleros? Es decir, no están aceptando la propuesta, la oferta de paz del gobierno de estos grupos. No, no les sirve. Y ese proceso de paz que se firmó con las FARC en La Habana prácticamente no sirvió si vamos a volver a instalar un proceso de paz 2.0 con las disidencias de las FARC. Y lo mismo está pasando con el ELN. Mire que sale Iván Cepeda a decir que el 6º ciclo de diálogos finalizó con éxito y a las horas sale el ELN a manifestar que declara paro armado en el Chocó. El ELN se está burlando de esta oportunidad que le están dando y yo creo que aquí ya no hay nada más que hacer sino enfrentarlos. El poder, el Estado tiene todo el poder y toda la fuerza para enfrentarlos y derrotarlos si quisiera. El discurso de J.P. Hernández no solo denunció una pérdida histórica como los panamericanos, sino que expuso el corazón del problema, un gobierno que reconoce sus fallas, pero no asume las consecuencias, un país que se hunde en cifras económicas negativas mientras el Ejecutivo pide mirar hacia atrás, una crisis de seguridad que se normaliza mientras los diálogos de paz se convierten en un ritual vacío que los grupos armados utilizan para fortalecerse. En este cierre, el senador lanzó un mensaje que no pudo ser respondido por el petrismo. Colombia no puede seguir siendo un laboratorio de improvisaciones mientras el territorio se desmorona en manos de masacres, paros armados y un clan del Golfo que asesina militares en pleno debate legislativo. Lo que queda, entonces, es una pregunta que retumba más allá del Senado: ¿seguirá el gobierno evadiendo responsabilidades o llegará el momento en que Gustavo Petro y su gabinete enfrenten de frente el país que hoy gobiernan? J.P. Hernández dejó claro que la discusión ya no es política, sino moral. Y el silencio que provocó en sus oponentes fue, quizá, el mayor indicador de que esa incomodidad apenas empieza.